Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, maestro Buenos días. Acosta. Arquitecto, un gusto saludarlo. Platícanos, por favor, en dónde nos encontramos. Bueno, estamos en la serie exclusiva de Cota Paredes y los Jardines. Estamos aquí en San Felipe del Agua, en Oaxaca, y vamos a ver un jardín, un poco pensando en lo mismo que decíamos, estamos tratando de hacer jardines que se habitan. Vamos a ver qué tal está este. Vénganse. Bienvenidos, jóvenes. Bienvenidos a esta selva. ¡Wow! ¿Cómo ha crecido? Entonces aquí vemos cómo ha crecido ya. Se hizo un proyecto muy grande. Mira las ceibas. Qué Ahora belleza. por los perros le han puesto estos como ranchos, ¿no? Pero la vegetación ya es impresionante. Vamos a visitar las oficinas primero, que originalmente fueron las oficinas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué Buenas bárbaro, ¿cómo está tardes. tu jardín? Grandísimo. Qué padre, ¿eh? Está muy bien, qué bárbaro. Buenas tardes, mucho gusto. Está increíble. Vean este patio de macetas. Uf, ¿qué es esto? Entonces acá antes eran como las oficinas, ¿verdad? Ujú. Pues aquí se hicieron estas cancelerías, mira, que se convierten en estructurales, que se entra por la calle directamente. Entonces es una construcción independiente para darle también mayor usos afuera, ¿no? En las calles. Porque con una calle sola, ¿no? Tener muchos accesos. Y luego hacer esta caja de vidrio en medio, que es el cuarto del piano, ahorita no es el piano, pero para estar metido en medio de la vegetación, ¿no? La cancelería, qué importante es en este espacio, Estas ¿no? son cancelerías estructurales que se hace la construcción completa solo con la cancelería, ¿no? Entonces, ¿para qué le pones muros si la parte, otra vez lo industrial, pero que al mismo tiempo la estructura son las correderas, ¿no? Y que la cancelería lo que haga es desaparecer lo más posible, porque como está hecha con placa, entonces se vuelven muy angostas y al ponerlas de punta, ¿no? Esa es una cancelería de punta para que no se vea el grosor. Entonces así disimulas las piezas solamente colocándolas de esa manera, ¿no? Igual, pues como ya tenía vegetación, no importa la orientación aquí, porque la orientación era más grande, ¿no? O sea, Este cuando hay pochote, tanta vegetación no es tan no, importante. la orientación no, porque ya el sol ya no te pega. Lo que no puedes hacer es que el sol toque el vidrio, ese es donde ya perdiste. Ok, Entonces eso es muy importante. Este es otra clavellina que la plantamos para el cumpleaños de Claudia, que es el 14 de marzo. qué belleza. Este tamaño esto es una cosa impresionante, lo que se ha desarrollado el jardín. O sea, aquí tenemos los baños, los, para las fiestas de los jardines, hombres y mujeres, y las dos cajitas, ¿no? De los baños ahí. Tienen estos estanques de vegetación de agua, que son de las fábricas de hilados y Vista Hermosa, son esos estanques. Hombres por un lado y mujeres por el otro, pero se ven unos a otros cuando se lavan las manos. ¿Ves? Esto está increíble, ¿eh? ¿Qué tal el jardín, verdad? Es una locura. Y yo cuando vivía aquí, pues era bien codo con el agua, entonces apenas iba creciendo, pero ahorita, mira, la exuberancia que presenta. Es un jardín viejo. Nosotros se lo compramos a un sacerdote que ya era grande, ya tenía 90 años, era un jardín muy viejo. Cuando nosotros llegamos, tenía una pequeña casa en la entrada, que es la que vamos a ver ahorita. ¿Cómo vas comunicando, Pues tiene verdad? una A través cochera de allá estos abajo para que fuera como resaques. independiente ese búgalo. Oye, los baños están increíbles, Qué ¿eh? padres, ¿verdad? Y otra vez cemento pulido, directo, soncillo, como una especie de pebetero. Puedes subir por acá, por este lado. Fíjense la jaladera, la puerta, el nivel. Está muy, muy bien todo esto. Y la podada que le dimos en ese tiempo, hace 2 años, le ayudó, Sí. porque ahora ya se ve por en medio, ¿verdad? Sí. ¿Sabe qué pasa? Que también ha ayudado la lluvia, ahora que
Sí, no, este año ha llovido muchísimo. Gracias a Dios. Uf, sí, ¿verdad? Sí, no, el agua es ¿Se ha sentido menos sequía este año? mucho menos. Mucho menos. Sí, sí, sí. Y yo siento también que los árboles ya llegaron a donde está el agua. Ok. Ah, ¿usted Yo cree? pienso que eso sí, porque eso, imagínate, para crecer ese tamaño, pues, Ujú. y Básicamente esto, eso es verdad. Va quedando. Sí, y eso es por el suelo. Estos estaban allá y los trasplantaron y mira, Ya pasaron allá. vamos caminando. Todo cómo lo va comunicando, ¿verdad? Se van generando estos patios de recorridos. La alberca donde apareció el totopo. Sí, el perro, ¿te acuerdas que desapareció aquí? Se llamaba Totopo. No, cuando nos fuimos. Nunca lo encontramos. Y el otro día me dijo Julio que habían encontrado un perrito aquí adentro y era el Totopo. Era un perrito que se ahogó y nunca lo encontraron 7 años después, ya hecho cadáver aquí. Y el pequeño. ¿Peje lagarto? Ah, sí, ahí está, míralo, qué padre. Esta es la planta de tratamiento. Era lo que era la alberca del sacerdote antes. Entonces aquí pues, se convirtió ya en un ecosistema increíble. ¿Y cómo retiene el agua? Pues era una alberca. Y Ok. tiene, o sea, toda la planta de tratamiento va a dar vuelta aquí y aquí se recicla. Pues el chiste de esas cosas que tienen que estar enfrente donde tú estás, Ujú. porque así no huele, ¿no? Y pasa con esas. Impresionante, contador. Me encanta cómo se llena con la manguera. Aquí aparece la casa. Aquí aparece la casa. Ahorita está arreglada para fiesta, pero pásenle. Aquí se ve cómo ha crecido el jardín. Aquí Ya, las ventanas. pues, ya no sé, las garras, todo es impresionante. Porque nosotros vivimos aquí hasta el 2008. O sea, en 15 años esto se ha convertido en un vergel. Esta es una ampliación que hicieron ellos, esta de aquí. Pero aquí está el secreto de lo que te decía el otro día. Qué bonita la cocina. Qué bonita su cocina. Jóvenes. Y ahora ya queda un gran salón aquí, ¿verdad? Sí, aquí es La sacan, la ponen a bailar. hoy, Este es el comedor. el sábado, Este es el comedor. la Estos son los migrantes que hizo Alejandro Santiago. Hizo uno por cada migrante que murió. Estas formas. Y él era un gran pintor y escultor que murió hace algunos años. Aquí lo que eres es la sala, mira, hacia atrás de ti, tienes la sala que se abre toda. Estas piezas que están atrás del contador son las urdimes de la fábrica de helados de Vistahermosa. Eran los pedazos que quedaron, entonces hicimos esta gran puerta que se cierra y se abre toda. Y se hizo este empedrado que empieza con una piedra muy chiquitita y ya termina con una piedra muy grande ahí al final, como para generar un esquema de perspectiva. Tenía este árbol, que está metido entre los muros y atrás está el baño y la recámara principal, ¿no? El ficus, exactamente. Qué impresionante. Mire qué bonita la mujer. Sí, no. Están divinos. Sí, ya están todos bailados, ¿no? Todos novios. Sí, muy hechos así, ¿verdad? Muy primitivo. Y cómo el jardín ya se comió toda la casa. Pues sí, sin darse cuenta. ¿Y cómo ha estado, contador? Bien. ¿Ya de salud bien? Bien, gracias a Se Dios. ve muy bien, se ve como rifle. Qué bueno. ¿Quieren? Sí, pues para que vea la recámara. Ok. Gracias. Aquí se rompió la esquina. Mira, ese es el tema que te platicaba. Cuando diseñamos, pues hicimos esa cruz. Mira, entra a la esquina y tiene 4 lados con 4 puertas. El acceso principal, Aquí, de aquí no voy a salir nunca. ajá. Luego hacia acá está el comedor y acá está el baño. Y se cierran, mira, de esta manera. ¿Ves? Se hacen completas. Qué demente. Entonces, este es el que te platicábamos, que está sacado de las ruinas de Chaco Canyon y es como una máquina de comunicar, porque tú le entras por las esquinas y eso lo que hace es que se liberen los muros y puedas poner lo que tú quieras.
y rápido circulas, no pierdes metros de circulación, porque aquí con 3 pasos estás en cada cuarto. Claro. Entonces ahí en esta casa descubrimos eso y a partir de eso lo hemos seguido haciendo. Aquí se hizo el esfuerzo de... Era una casa de adobe que le dimos en la madre porque le construimos un chingo de cosas, pero movimos para allá para que quedara abierto y siempre estuvieras en contacto con el jardín, ¿no? Como una especie de calle que te lleva al jardín allá abajo y que te da profundidad. Cuando empezamos se veía la vista allá abajo y luego ya el jardín pues ya se comió, se hizo su propia vista. Espectacular. Entonces acá están las recámaras que ahorita están ocupadas y nos vamos a entrar a esta. Muchas gracias. La compresión, la compresión. Pásale, pásale. El Buenas color. tardes. Aquí vemos el cemento pulido, aquí estaba el vapor y el baño, que es esa sección de allá, que se cierra por completo, ¿no? El baño de visitas. No. Es el baño principal, este es el cuarto del contador, que tiene una alberca, un asoleadero, el vapor y las regaderas ahí, ¿no? Entonces es como una especie de zona húmeda con vapor que puedes ir viendo dependiendo de las ganas que tengas o que estés haciendo, ¿no? ¿Qué altura tenemos aquí? Aquí tienes 2.5, muy bajito, con el techo de vidrio porque estás debajo del árbol, ¿no? Que está aquí arriba. Y tenía este patio también, que es muy bonito. Vean esa puerta. Aquí están las piezas. Entonces tiene como un cancelito otra vez, es como un cancel constructivo y tiene estas piezas que corren por encima, ¿no? Se mueven así Sí. y tienes la siguiente parte. Ya no vamos a entrar para allá, pero aquí tenemos el excusado de aquel lado, el vestidor y el baño. Entonces aquí andas encuerado para allá y para acá y das una vuelta, te puedes asolear, te dan un masaje y ves aquí las partes de los árboles. Está Que son increíble el muy patio. bonitas. Ajá, es bonito, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues aquí juegas otra vez con la escala, pero le pones luz y sombra, ¿te acuerdas? Aquí está oscuro, Ujú. pero aquí, ¡pum!, liberas, ¿no? Estas son las puertas originales, ¿no? Que eran mesitas así. Y O sea, todo este espacio ya existía. el espacio existía hasta aquí. Le voy a mandar una foto de cómo estaba la casa antes. Era una casa bastante sencilla, tenía el comedor, estaba, y los cuartos, era como una media luna nada más. Nosotros agregamos la cocina y lo movimos un poquito para afuera para que tuviera y se incluyera esta entrada. Y eso es todo. Y lo demás le fuimos agregando pues casi pura jardinería. Entonces nosotros teníamos la biblioteca aquí atrás, era un cuarto de tele, luego hay un cuarto de una hija y otro cuarto de otra hija. Y luego atrás tenía una zona de tolerancia donde los niños podían hacer mugrero y los bañabas y los metías, ¿no? Aquí quedó la oficina. Mira, los pisos son los que tenía el padre, que eran puros desechos de la pasta, ¿ves? Ándele, mira, ya anda con el vino. Y aquí había una ventana y le cortamos, y esta es la colindancia. Entonces aquí metimos la iluminación por este pedazo, ¿ves? Entonces aquí le ganas, y antes había una ventana para espiar al vecino ahí abajo enfrente del escritorio, y tenía esta pieza así. ¿Ves? Entonces aquí el contador tiene la oficina y luego está en la recámara. Pura luz cenital. Pura aquí. luz cenital, como ganándole un poquito, le quitamos. Estas son las vigas originales, yo le agregué las otras y quedó esa luz muy rasante, ¿no? Es una casa muy discreta en ese sentido. Mira, la estructura está flotada con luz abajo y luz arriba y con las puertas, ¿no? Entonces aquí cuando la abres le puedes poner los espejos y ve qué padre quedan, porque te libera de la puerta, ¿no? Y hacia acá, Los espejos están en todo el proyecto, ¿verdad? siempre hay espejos. Sí, porque Exacto, le da amplitud. Y mira acá el baño, aquí lo interesante es el baño. Las aberturas, fíjense. ¿Ves los pisos que son como puros desechos antes de que se pusieran de moda? Sí. Entonces yo le aumenté esta sección de aquí con la tina para bañar a las niñas, con su cajita para el jabón y tal. Y aquí tuvimos baños secos en un inicio. ¿Cómo estás?
unos baños secos y los cambiamos cambiando la extensión para hacerlo de 2,5 litros y que tengan presión. Entonces el gasto del agua, eso es lo que es. Súper interesante. Y el contador es un gran coleccionista de... Ah, gracias. Para servir. Gracias. No, muchas gracias. muchas Ahorita gracias. le damos a... Sí, gracias. Mira, qué Y aquí bonito se está. metía el CPU, mire. Y antes estaba esta pieza, La herrería. un Es poco fortísimo. aquí era un patio Ujú. y era como la zona donde las niñas podían ensuciar ¿no? y pintar y jugaban todo el tiempo aquí. Y luego se conectaba al cuarto de servicio que se entraba por afuera. Entonces ahorita tiene una pequeña modificación y él lo tiene como este gimnasio. Ok. Es muy lúdica la casa. Juguetona. Las Qué habitaciones. rico, ¿eh? Interesante cómo la luz en la habitación. Bueno, no es cenital, pero casi. Es una ventana alta. Y obviamente sumamente fresca. El juego del espejo. La arquitectura y ahorita está filmando en Oaxaca mis casas, las casas que he hecho. Ujú, ahorita sí. Quedó muy linda esa casa, la verdad. Con los caballos. La de siempre, compran un terreno y luego el de al lado y luego el de al lado, ¿no? Sí, sí. Se siguen. Dicen papilla. Buenas tardes. Ajá, Usted sabe que ¿cómo no? Vean esto, jóvenes. Y la cocina es súper sencilla, ¿verdad? De Sí, todos cemento. los textiles, ajá. Pues arquitecto, qué maravilla. ¿Qué tal, verdad, la vegetación? Bueno, pues vamos a tratar de salir de la selva. A tratar. Y lo que es importante aquí es como la idea de que tú es un jardín que se habita, ¿no? Y entre más te tardes en salir, es más importante. Aquí el tiempo lo vas desplazando para que el jardín te purifique. Y parte de lo que me gustaría mostrar aquí es que no es importante llegar rápido, sino esta idea como la novela, ¿no? Que empieza con su introducción, clímax y desenlace, pues el jardín provoca eso, ¿no? Y aparte cambia con el clima, y aparte florea, y aparte vienen los pájaros, y ahí está enterrada el alma y toda la arquitectura emocional. Vamos. Entonces aquí Adelante. tenemos la Virgen de la Casa de la Virgen, y se llama Casa de la Virgen porque la puerta tiene una Virgen que se hizo para que la gente no estuviera teniendo sexo sin que la Virgen de Guadalupe los cuidara. Entonces se tiraban basura, había condones, era un relajo, y al poner la Virgen apareció agua bendita, le pusieron dinero y entonces empezó a cambiar como la dinámica. Y ahorita si tú llegas en el aeropuerto, que es un tema interesante, Ok. tú llegas al aeropuerto y dices, dame, ¿a dónde va usted? Yo voy a la Virgen de San Felipe, te dejan aquí. ¿En Entonces serio? ya está dentro del imaginario, ¿no? Claro. Eso es muy interesante. Pues aquí vamos caminando, que este jardín que está acá atrás con las esculturas, está diseñado desde la cama, ¿no? Entonces la cama tenía, si la viste ahorita, Ajá. el cancel es interesante, mira, hablando de Sí, esto está herrajes. increíble. Entonces ahí te lo voy a describir. El cancel tiene una parte para ventilar, que es esta. Esta parte es para que salga el aire. Ujú. Tiene el vidrio, pero está por encima de la construcción y se abre en la esquina, porque tiene un pivote. Entonces está pivoteado y ventila por allá si quieres estar encerrado, y si no, se abre como una pieza de bandera, ¿no? Entonces la idea es otra vez esta parte muy fuerte y esta parte muy débil para trabajar la esquina, ¿no? Y hasta un gotero es en la parte de arriba, Tiene ¿verdad? sus goteros y es un cancel sobrepuesto, porque la construcción ya existía y tenía esta columna, y para jalarle otra vez trabajos de la esquina y que el cuarto tuviera su intimidad y no tuviera que ver con la casa. No, por eso está hecho, gracias, por eso está hecho de esa manera. Entonces, hay como juegos también de ambientes Muy que bonito se han esta ido ventana. modificando.
Ahora les dio por pintar moradas las ollas. Y tenía como estos trayectos visuales que estaban hechos hacia la vista, que ahora como ha crecido el jardín, pues Ya no hay conexión visual. ya es otra, se volvió íntimo, ¿no? Ujú. Entonces tienen estos, pero sobre todo los árboles, ya se hizo una capa verde, que es una capa verde que cambia, porque por ejemplo esta, que es una falsa orquídea, es perennifolia, las ceibas es caducifolia y también las clavellinas. Entonces en el invierno tiran las hojas y el jardín se llena de luz y en el verano se cierra, ¿no? Entonces hay un tema de microclima muy interesante que se va dando. Por allá va una ardilla. Y aquí terminaba la propiedad y sigue la propiedad del arqueólogo Bernal para allá, que es como un bosque, ¿no? Espectacular. Muchas gracias por visitarnos a Oaxaca. Esta sección de los jardines de Cota Paredes termina y las redes sociales es Alejandro da Costa López en Instagram y en Facebook. Ahí pueden ver los sistemas constructivos y todo lo relacionado a la filosofía de la arquitectura. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Jóvenes, espero que hayan disfrutado de esta serie de jardines con Cota Paredes y el maestro Alejandro da Costa. Nos veremos en la siguiente. Nos despedimos por ahora de Oaxaca. Cota Paredes, adelante.